Buenas, buenas a todos nuevamente. Hoy sábado 11 de julio, en lo que teníamos pautado para hoy, que era el conversatorio, que es el conversatorio Hablemos de Contabilidad con el licenciado Marcos Guevara. Él estará uniéndose más adelante. Saludando a todos los que se están uniendo hasta ahora aquí en este conversatorio, el tercero que llevamos a cabo. Saludando a Johan que está entrando, Marcos, lo vamos a enviar la invitación ahora mismo. Este es el tercer conversatorio que tenemos en el mismo número de semanas. Comenzamos con Johan hablando de la ansiedad en tiempo de pandemia. El sábado pasado estuvimos con Minda hablando sobre el tema de las finanzas, y hoy Marco nos va a estar hablando de la contabilidad, algo que nos interesa a muchas personas, aquellos que trabajamos, aquellos que tenemos propósito de negocio en el futuro, y aquellas personas que de una manera u otra quieren aprender a cómo llevar sus cuentas. Es interesante este conversatorio. Estoy tratando de añadir a Marcos algo. Han ido integrándose. Como les decía, el conversatorio es Hablemos de Contabilidad. Ya Marcos viene de camino. Mientras tanto, hablando un poco de la situación de nuestro país, es el tema del coronavirus. Estaba recientemente leyendo las noticias. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está todo? Todo bien, hermano. ¿Y tú? Todo bien, tranquilo. Aquí un placer, después de mucho tiempo, poder hablar contigo. Honestamente, el placer es todo mío, Álvaro, aunque tú no lo creas. De verdad. Sí. Marco Te y lo... yo tenemos muchas historias. Tenemos muchas historias, tú y yo, de aquellos tiempos en el liceo y de todas las cosas que inventábamos de vez en cuando. Muchas. Entonces, son historias que se quedan siempre en la memoria, y que son recuerdos gratos que uno tiene. Y cuéntame, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo por allá, por tu sector? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están las personas? Todo bien, gracias a Dios. Con mucho calor. Creo que bajaron el sol un Imagino. poquito. Alguien lo tiene amarrado, no sé. Porque el calor está terrible. Yo estoy sudando ya. Si alguien me ve sudando, eso es, ya saben, todo el que está en Santo Domingo ahora mismo, estamos, a pesar de todo lo que está sucediendo, estamos bajo calor. Pero estamos aquí, es lo importante para hablar de contabilidad. Eh, Le decía antes de tu entrar, iba a hacer la mención de lo que está sucediendo en nuestro país ahora mismo. En el día de hoy se registraron ya 16 personas muertas en las últimas 24 horas, ya alrededor de 900 personas contagiadas. Y lo que me llamó la atención fue lo que decía el doctor Puello Herrera, que haciendo mención de lo que espera la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos, de que si seguimos como vamos aquí en República Dominicana, se esperan alrededor de 7,000 personas muertas. Algo que es alarmante, aconsejándole a la población de que tomen medidas y que se cojan eso en serio. Johan estuvo hablando el primer sábado que comenzamos con los live, estuvo hablando sobre eso y decía que eso es en serio, y él ha comenzado también una campaña para educar a las personas y que se queden en casa si es necesario. Lamentablemente el dominicano no quiere coger consejos y entiende que esta situación se puede manejar y lamentablemente no. Así Lamentablemente es. no. Vamos entonces al tema de hoy, que es Hablemos de Contabilidad. Marcos es una persona con mucha experiencia en el área de contabilidad. Y cuéntanos, Marcos, mucha gente ve la contabilidad como algo como aburrido. Otros dicen, bueno, eso no es para mí, muchos números. Yo prefiero mejor las letras, o prefiero los idiomas, o cualquier otra cosa. Dime a ver, ¿qué se entiende por contabilidad? Yo entiendo que es un tema de pasión. A mí la contabilidad me apasiona de una manera que en comparación, es como comerse una bichuela con dulce. Cuando yo te hago unas cuentas, una cosa que yo veo que cuadra, mira, para mí es un placer terrible. Pero básicamente la contabilidad se trata de registrar la actividad financiera de una empresa. Básicamente, ¿para qué? Para la toma de decisiones, para pagar impuestos, para presentarle informe, por ejemplo, a lo que son las gerencias y en caso de un futuro inversionista. Para esto existe una técnica, ¿sí?
No, te iba a decir que a mí me gusta una definición que no sé si es propia tuya, pero me gustó la definición en un artículo que tú escribiste. ¿Nos puedes decir esa definición? Porque a mí me llamó la atención y creo que a muchas personas también le llamará la atención y muchos, incluyendo aquellos, mira porque yo te lo digo, porque muchas personas, hay jóvenes que quieren estudiar contabilidad o no saben qué estudiar y se ven alejados de la contabilidad por pensar que solamente son números. Bueno, literalmente no, pero voy a hacer el intento. Contadores, artistas que pintan la actividad financiera en un catálogo de cuentas. Muy interesante. Marco es un artista de la palabra también. Recuerda aquellos tiempos de poesía en el liceo. Sí. Entonces, Marco, ya vámonos con algunos conceptos que la gente lo ve y se oye mucho en el argot popular, o puede ser en los periódicos o en las empresas, pero son poco entendibles. Por ejemplo, o mucha gente no lo entiende, es decir, cuando hablamos de la importancia en sí de la contabilidad, ¿qué tú dirías que es la importancia? ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? Mira, la contabilidad per se funciona, ¿cómo te explico? Alcanzar o medir el límite de la contabilidad es un poco complejo. Pero mira, como inversionista, como personas que tenemos un negocio, como emprendedores, la contabilidad nos sirve para saber si nuestro negocio verdaderamente está dejando dinero. Porque es posible que tú veas un flujo de dinero muy alto y realmente tú estés lo que le llaman el punto de equilibrio, que ni pierde ni gana, sino que empata. Así. Pero llevar registro contable te ayuda para tú saber si verdaderamente estás ganando. Si tú manejas una cartera de productos, digamos que tú podrás saber si estás vendiendo mucho, si los productos se te acaban rápido y tú los compras. Pero cuando manejamos una cartera de productos muy grande, no podemos medirlo de esa manera. En especial, si los productos son tan parecidos. Bueno, yo te iba a hacer la pregunta, pero la voy a dejar para más. Sí, te estoy excelente. Voy a hacerte una pregunta, pero la voy a dejar más adelante, porque tenemos varios conceptos y creo que esa pregunta va en uno de esos que te voy a hacer. Entonces, ya hablamos de la importancia de la contabilidad, nos explicaste el significado de la contabilidad, pero cuando hablamos ya de los conceptos que se usan mucho como concepto de activos, pasivos, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de eso? Mira, hay un señor por ahí de nombre Luca Pacioli, que fue el que inventó la contabilidad. Ideó lo que le llaman la partida doble. Débito y crédito. Ok. Quizás muchos de nosotros lo hemos escuchado cuando vamos al banco, pero la contabilidad habla de débito y crédito como lado de una cuenta, derecho e izquierdo. Vamos a ilustrártelo un poco porque se vea un poquito más claro. Esto vendría siendo lo que es una cuenta T. Ok. Luca Pacioli fue quien ideó la contabilidad por partida doble. ¿Qué quiere decir? Que hay un lado derecho y un lado izquierdo. Le llamamos débito y crédito. Debe y haber en otros países. ¿Qué sucede con esto? Este principio básico te dice que cada vez que tú haces una transacción financiera, tú pierdes y ganas algo. Por ejemplo, si tú compras un celular, tú pierdes, qué sé yo, 5,000 o 6,000 pesos con este celular, pero ganaste un celular. Ok. ¿Me sigue? Entonces, sí, para eso se utiliza lo que es activo, pasivo y capital, para identificar, para poder dar como una nomenclatura a las transacciones más claras. Por ejemplo, excelente. Si me ves aquí, esto vendría siendo activo, pasivo, capital. ¿Qué activo? Básicamente los bienes que tiene la empresa. Le hace efectivo, le hace edificio, le hace maquinaria y equipo, le hace equipo de oficina, le hace inventario. También tenemos lo que son activos diferidos, que son bienes que se van amortizando en el proceso, como lo que son los seguros, seguro de incendio y demás familiares. Entonces tenemos lo que son los pasivos. Pasivos básicamente son las deudas. Okay. La deuda que tiene la empresa. Puede ser deuda con suplidores, deuda financiera, pueden ser, por ejemplo, también deuda con los mismos clientes, porque a veces los clientes nos dan un avance de un trabajo o de algún material y se convierte en una deuda. Aunque viene a ser una deuda de compromiso, pero también se reconoce como una deuda. Tenemos también lo que es el capital. Cuando hablamos de capital, hablamos del aporte de los socios. Aporte de los socios, o sea,
el dinero o bien que aportaron los socios al inicio de las operaciones, pero también se convierten en capital lo que es las ganancias del periodo. O sea, la contabilidad se divide en periodos. Un año es un periodo. Entonces, cuando hablamos la contabilidad de ese año, ese monto que quedó de ganancia se convierte en capital. Ok. ¿Me sigue? Vamos a, sí, excelente está ahí, Marcos. Muy bien la explicación. Vamos a aclarar, si alguien tiene alguna pregunta, algún concepto que quiere que no entendió bien, puede hacer la pregunta aquí por el live, mientras que Marcos, si terminase o vas a continuar con la explicación, Marcos. Bueno, también tenemos 3 cuentas más que le llaman ingresos, costos y gastos, que aunque tú no la mencionaste, son básicamente muy importantes. Ingresos viene siendo lo que son las ventas. Viene formado mayormente por las ventas, pero hay otro tipo de ingresos. Hay ingresos financieros, hay ingresos por venta de activos. Costos Entonces, y ¿cuál es la gastos. diferencia en eso? Cuando tú dices ingresos por ventas y la otra que mencionaste, ¿cuál sería la diferencia ahí? Bueno, venta es cuando tú vendes de los productos que vendes o el servicio. Ahora bien, cuando son ingresos financieros, tú sabes que los bancos, por tú tener una cuenta corriente con ellos, te pagan un porcentaje, un por ciento X. Eso también es un ingreso. Ok. Cuando tú vendes un activo, también usualmente suele generar ingresos. ¿Por qué? Porque tú compras un vehículo, por ejemplo, en 100 pesos, lo vendes al año, ya te queda en 75, pero tú lo vendes en 80. Es decir, para la compañía, el activo valía 75, pero tú lo vendiste en 80. Esos 5 pesos se convierten en un ingreso aparte. Excelente. Hay varias personas que están escribiendo sus preguntas, la podemos ir respondiendo mientras tanto. Tenemos algunos otros temas que hablar, pero pregunta aquí, la cuenta, déjame leer bien, la cuenta se puede usar para el desglose de nuestro sueldo y así manejarnos mejor. Una pregunta, si la cuenta se puede usar para el desglose de nuestro sueldo y manejarla mejor. Podría ser, podría ser. Lo que sucede es que nosotros no somos empresa y nos faltarían algunos datos, pero podrían ser usados, sí. Y aquí hay otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre costos y gastos? Costos y gastos. Los costos son o sea, las erogaciones, la salida de dinero que se relacionan con las ventas. Es decir, compra de productos, si vendemos un servicio, digamos que podemos decir lo que sería el combustible del transporte, o sea, cosas relacionadas con los productos que vendemos. Los gastos ya son cosas indirectas, digamos luz, teléfono, agua, oficina, o sea, cosas que no van relacionadas directamente con la venta, pero que sí no son necesarias para nuestras operaciones. Excelente. Y moviéndonos para el otro tema, cuando hablamos de los conceptos de microcontabilidad y macrocontabilidad, para allanarlo a la gente, mucha gente, yo he escuchado muchos esos términos, pero ya de una manera llana, que la gente pueda entender, ¿cómo se explicarían esos dos conceptos? Micro y macro, estaríamos hablando de gran y pequeña. Por ejemplo, una empresa como Grupo Ramos, que es una empresa tan grande, necesita una macro contabilidad, necesita un monstruo de sistema, necesita un equipo de profesionales que se dedique a eso. O sea, cada profesional coge un tipo de cuenta para poderla manejar de manera exacta y llevar un control riguroso. Pero cuando hablamos de microcontabilidad, estamos diciendo que sea tú, yo, cualquier persona que maneje adecuadamente la contabilidad pudiese llevarla. Y ya cuando hablamos de esos términos, micro y macro contabilidad, una persona que diga, bueno, yo quiero llevar mi contabilidad, yo quiero aprender a hacer mi estructura o quiero aprender a poner en una hoja de Excel o en cualquier otra herramienta, llevar mi contabilidad. ¿Qué consejo básico tú le darías a esa persona? Bueno, aquí pasa como en la medicina. Cuando tú te automedicas, generalmente cometes errores. Y así mismo en la contabilidad, tú no puedes ser juez y parte. Debe ser una de las dos. O sea, tú como inversionista debes de manejar los términos medianamente. Ahora, ya manejar tu compañía a nivel financiero y fiscal no es recomendable porque te ciegas prácticamente. Ok, excelente, muy buena esa aclaración porque muchas personas lo que te dicen es, bueno, tú puedes llevar tu contabilidad,
tiene que ver con los impuestos, en caso de que tú tengas una pequeña empresa, de que tú mismo sea tu empresa, que tú generes los ingresos, ya cuando tienes que pagar impuestos o reportar cualquier tipo de gastos. Muy buena esa aclaración, porque ahí nos da por lo menos un camino a seguir de conseguirse un contable que te pueda ayudar con eso. Contador, contable cualquier cosa. Contable. Excelente, mi hermano. Sí, excelente aclaración de contador y contable. Vamos a movernos a los impuestos. Tú sabes que en el trabajo regularmente te toma un dinero que es cada vez que tú cobras. Y muchas personas ven eso, pero es algo que es una rutina, pero no saben definir esos conceptos. Ya cuando hablamos de impuestos, primero vamos a hablar del ITEVIS. ¿Qué es el ITEVIS? O el impuesto de transferencia de bienes y servicios. Básicamente, cuando tú para vender debe de grabar el producto, el servicio con el ITEVIS, salvo algunas cosas como son los productos agrícolas, pero sembrados aquí, no de importación. Solo los productos agrícolas nacionales. Sector salud, sector financiero también están exentos de ITEVIS. Todo lo demás generalmente está grabado por un 18% de ITEVIS, con excepción de algunos otros productos que se derivan de productos sembrados aquí, como son la mantequilla, el café, el yogur. Ya se graba eso con un 16%. Básicamente, ¿sí? Iba a decir, yo la primera vez que yo fui a un restaurante, fui a mi restaurante y yo pedí algo, y cuando pido la cosa que pedí, la comida, me viene con un 18% de ITEVIS. Dije, bueno, si yo hubiese sabido, me la llevo para la casa. Si te faltó el día de la propina, si no lo pagaste. El día de la propina, eso fue otra cosa. Entonces, mucha gente que va por primera vez dice, bueno, esto me cuesta 400 pesos, pero no están calculando, van con sus 400 pesos, pero no calculan la propina ni calculan tampoco el ITEVIS. Sí, muchos negocios hacen eso, ponen el precio sin incluir los impuestos, cosa que está mal. Sería algo de propaganda engañosa. Sería bueno crear un precio estándar donde usted pague 400, incluya todo. O en su defecto le digan 400 más impuestos. O sin impuestos. Así usted sabe si su presupuesto le alcanza. Pero hay un dato, mi querido Álvaro. Al final del día, el ITEVIS solamente es una carga pesada para nosotros, las personas físicas. Las empresas per se no cargan el ITEVIS. Excelente. Siguiendo con los impuestos, también está el ISR. ¿Qué es el ISR? Impuesto sobre la renta. Se habla mucho de eso. El cuco le llaman. El hombre que cuando tú cobras 500 pesos más te lo quita. El impuesto sobre la renta, mi querido Álvaro, viene, por ejemplo, para nosotros la persona física, te dan lo que es una exención contributiva. Serían 416,000 pesos al año, unos 34,000. Eso después de los descuentos de TCS, Seguro Familiar y AFP. Y salud. Sí, o sea, Seguro Familiar de Salud y la AFP vendría siendo lo que es el fondo de pensiones. Pero el impuesto sobre la renta tiene la particularidad, para mí es el impuesto más noble que hay. ¿Por qué? Lo más noble, porque es sobre el ingreso, papá. Yo quisiera pagar 1,000,000. ¿Cuánto me entraron? Un montón. Entonces, a partir de 34,000 pesos, tú pagarías un 15% de impuesto sobre la renta del excedente. Es decir, que si tú cobras 40, vas a pagar el 15% solamente de 6,000. Pero el impuesto sobre la renta de persona física tiene una particularidad de que es progresivo. Empieza en un 15 y termina ¿Y a dónde termina? En un 25, según lo que tú vas cobrando. Pero como te digo, para mí es noble porque es sobre lo que tú cobres. Una pregunta, Marcos, ya que estamos hablando de impuestos, mucha gente se pregunta en los trabajos las bonificaciones y también el sueldo 13, que se llama doble sueldo aquí. ¿A eso se le aplica algún impuesto? ¿Algún impuesto? El impuesto, perdón, lo que es el sueldo 13 no.
El sueldo 13 está exento de todo. Okay. Ahora, la bonificación no. A la bonificación se le calcula impuestos sobre la renta, se aplica, y deben de pagar un 0,5% al Infotep. Ok. Y eso se aplica ya para fines de calcular el sueldo número 13. Cuando tú cobras en una empresa, te pagan bonos o No, las horas extras. no, tampoco. Ni bonificación ni horas extras. Todas ellas pagan impuestos sobre la renta, más no se calcula para el sueldo 13. Para el sueldo 13 solamente se calcula salario base, comisión y ¿cómo te explico? Algunas provisiones que tú puedas tener de sueldo que sean fijas, ¿cómo te explico? Que caigan en el concepto de salario, aunque no lo sean. Porque, por ejemplo, nosotros los dominicanos no entendemos que si yo te digo a ti, si tú me vendes 1 millón de pesos, te doy 5,000. Mi amor, eso es comisión. Eso se llama comisión, eso no es un incentivo. Entonces, en ese tipo de casos sí se pagaría, se sumaría para lo que es el sueldo número 13. Pregunta a alguien, ¿qué es el IVA? IVA. El IVA. Sí. El IVA es el mismo ITEVI, pero con otro nombre. ¿Y por qué se le llama así? ¿Hay una razón específica? Impuesto al valor agregado. Es lo mismo, pero con otra definición. Ok. Y pregunta Esther Gutiérrez, ¿y las vacaciones? Como de lo que estábamos hablando, de las vacaciones, ¿cómo las hacen las compañías? Mira, básicamente las vacaciones se calculan en base al último salario. Pero, por ejemplo, cuando tú cobras comisión, usualmente lo que se hace es un promedio. Porque es algo... ¿Cómo se haría? O sea, se toman los últimos 12 salarios, se divide entre 12 para saber cuál sería el promedio de tu salario. Ahora, cuando tú cobras un salario fijo, se coge el último sueldo. Ok. Y en el caso de una persona que, no sé si tiene que decir algo más o... No, digo para el cálculo de las vacaciones. Las vacaciones tienen la particularidad de que pagan TSS. Es decir, que los descuentos de AFP y ARS te lo van a hacer cuando tú cobras vacaciones. Ok, excelente. Ya cuando una persona renuncia, por ejemplo, tú tienes X tiempo trabajando en una compañía, alrededor de 2 años, te vas de la compañía en julio, sabemos que no se le da un dinero como si fuera una liquidación, porque en el caso de que tú renuncies de la compañía, pero ¿cómo se hace el cálculo para esa persona? ¿Tú puedes explicarme un poco de eso? Bueno, se calcula el tiempo que tiene la persona, en base al tiempo se le calcula el preaviso, cesantía, vacación y proporción de salario número 13. O sea, si la persona se va en cualquier mes del año, así sea en enero, le corresponde una parte del salario número 13. Ahora bien, eso que tú mencionas es un tanto complejo, porque se supone que lo que es la cancelación viene por 3 vías. O sea, yo puedo dimitir, tú me puedes desahuciar o me puedes cancelar. Ahora, aquí solamente se aplica. Esa palabra dimitir, sabemos el concepto general, pero se usa mucho en los trabajos. Tú puedes darnos la definición porque yo he visto mucha gente que confunde dimitir con renunciar. Dimitir es cuando tú justificas tu renuncia y está avalada por la ley. Okay. Donde tu empleador debe de pagarte lo que sería la cesantía, que es la que realmente hace el monto grueso en lo que son las prestaciones laborales. En cambio, lo que es el preaviso, no. Porque se supone que no te dan nada. No, porque el preaviso se supone que lo pierde quien hace el despido o la cancelación. En este caso, como eres tú que estás dimitiendo, lo pierdes. Ok, excelente, muy importante eso. Ya vamos a pasar a un tema muy interesante. Si alguien tiene preguntas, muchas gracias a todos los que han entrado, los que están escuchando. Si alguien quiere una pregunta, alguna aclaración, Marcos está aquí, el experto en contabilidad es él. Yo simplemente estoy como moderador, pero pueden hacer sus preguntas, no se sientan tímidos, que Marcos es muy, muy buena gente, aunque él tenga, aunque él lo acusen de cualquier otra cosa, pero es muy buena gente. Sí, ya yo dejé de morder. Sí, qué bien, qué buena información es. Entonces, Marcos,
A mí me gustó un término que vi, Marcos también escribe de vez en cuando, y me gustó mucho un término que tú usaste de la corrupción selectiva. Cuando hablamos de corrupción selectiva, háblanos un poco de ese término. Bueno, de manera llana, yo soy muy crítico de nosotros los dominicanos, que Mm, somos especiales, nosotros somos como el salami hindúes, que especiales. El dominicano entiende que la corrupción solamente existe cuando es otra persona quien la comete, pero cuando es él, como que se ciega. O sea, cuando es él y cuando es un allegado a él también. Él no entiende de que tú debes de cumplir la ley al igual que todos. O sea, él nada ujú. más ve la corrupción si es otro. Es que cuando nos Sí. llega a nosotros, ahí sufrimos. Somos increíbles, Álvaro. Por ejemplo, si tú te fijas, puedes hacer una encuesta en tu propio barrio. Hay personas que ni siquiera saben que la basura se paga y que el agua Yo se creo que paga. un gran por ciento de República Dominicana no sabe que la basura se paga. Sí, casi todo. Pero en cambio, toditos nos quejamos porque el camión no pasa. Yo le pregunto, ¿y cuándo fue la última vez que tú la pagaste? No, eso no se paga, eso es gratis. Gratis. Oh, ¿y desde cuándo? ¿Entiendes, hermano? Entonces, yo entiendo que ahí nace. Yo paso de lo micro a lo macro. Cuando, por ejemplo, a cualquier dirigente, a cualquier líder de una comunidad le entregan, qué sé yo, 100 cajas para repartirla, lo que hace es primero repartirle a su gente. Mamá, papá, tío, primo, hermano, los vecinos, la noviecita que le gusta, y lo que quede entonces se lo da a los demás. Y eso es corrupción. Es así. Cuando Yo, a ti te llevan a un puesto X, cualquiera que sea, tú piensas en tu familia, y eso es corrupción, eso tiene nombre, se llama nepotismo. Pero el dominicano nada más lo entiende cuando es otro que lo hace. yo hace un tiempo leí un libro que se llama El tigueraje dominicano, que es escrito por un psiquiatra apellido Duncan. Me llamó mucho la atención eso porque era similar a lo que tú dices. El dominicano, eso es como el tigueraje extrapolado ya cuando llega a las esferas, a las altas esferas, porque es lo que nos han enseñado. Tú, lo mismo que tú ves en los barrios, no es, no se le llama corrupción hasta que no llega a las altas esferas, que todo el mundo lo está viendo. Mientras No, nadie lo no, está viendo, no, eso es simplemente tigueraje. sí, es verdad, es verdad. Tú Como llegas a una tú haces fila, un algo, ejemplo, tú llegas a una fila, tú me conoces, yo tengo que hacer mi fila en un banco y tú me das el lugar a mí, pero todo el mundo, todo lo que tienen horas esperando, todo lo que tienen horas esperando ahí, también tienen que llevar su turno, pero yo estoy violando eso. Yo me estoy metiendo en una fila porque tú me estás dando la preferencia. Y eso pasa cuando llegamos al gobierno, cuando llega el gobierno, que tú abusas del derecho porque tiene una relación con un allegado que tiene un cargo en el gobierno, también eso se castiga. pero nosotros no lo entendemos así. Nosotros entendemos que somos Pregunta a nosotros los alguien que aquí, sabemos. Marco, pregunta a alguien qué es nepotismo. Oh, simple. Cuando tú incluyes a tu familiar en tu lugar de trabajo, básicamente eso, en especial, peor aún si en el Estado, que no es de nadie y es de todos. Ahora que estamos hablando del Estado y algo que conversamos la pasada semana nosotros, hablando de cómo genera el Estado, te conversaba que hace un tiempo vi un artículo en un periódico, no recuerdo el nombre, de cómo se generaba el dinero para el Estado. Eh, la mayoría del dinero que entra al Estado, al gobierno, entra de los impuestos de nosotros. Y tú me decías algo muy interesante, que era que el Estado era una empresa. Puedes No, hablarnos de eso. No, no, tú me decías, que, no sé que el no sé si Estado tú puedes, es accionista de todas las empresas y no invierte un peso. así es. ¿Por qué? El Estado hay que darle un 27% de las ganancias y no divide con nadie. Con nadie divide. En cambio, tú y Es yo así. creamos una empresa, nos ganamos 100 pesos, hay que darle 27 al Estado y de los 87 que queden nos dividimos tú y yo. Es así. El Estado
¿cómo te explico? Controla mucho ese tipo de cosas. Por eso la contabilidad eh, es tan importante en las empresas, porque el Estado, cuando, por ejemplo, la DGI, que es el órgano que rige o dirige lo que es la contabilidad empresarial, cuando la DGI llega a una empresa y encuentra faltas, hermano, es duro. Cuando la DGI te dice tiene que pagar 1 millón por multa y pagar los impuestos que tú me dejaste de pagar, la carga financiera es terrible. Yo he visto muchos personajes o personalidades, mejor dicho, personalidades que evaden impuestos. ¿Qué tipo de impuestos se le cobra a una personalidad, por ejemplo, a un deportista o a una persona que tiene su propia marca personal? ¿Cuál es el impuesto que se le cobra a esa persona? ¿O se le cobra el mismo por el salario que devenga? Mira, si trabaja como empleado, serían los impuestos básicos, o sea, TCS, AFP, ARS, impuestos sobre la renta se aplica. Ahora, el detalle entra cuando esa persona trabaja lo que vendría siendo una iguala, o digamos que trabajo ocasional no fijo. Por ejemplo, ahora con esto de las redes sociales, se ha creado una brecha muy grande a nivel fiscal, porque no hay una norma que rija de manera directa. Okay. Entonces, cuando yo te pago una publicidad a ti, se supone que yo tengo que hacerte una serie de retenciones y pagársela yo por ti a la renta. Excelente. Pero eso todavía, al no existir una norma que lo rija de manera exacta, uno lo que hace es que aplica tecnicidios, o sea, tecnicismo para poder salir adelante. Muy bien. Seguimos aquí. Muchas personas han ido añadiéndose aquí, Marco. Si alguien tiene alguna pregunta, le damos la bienvenida a todos aquí en el conversatorio. Hablemos de contabilidad. Marcos, aquí un libro andante de la contabilidad, hablándonos de diferentes temas. Ya nos habló de lo que son los ITEVIS. Mucha gente que tenía la duda de qué es de las vacaciones. Hablamos también del tema del sueldo, del salario número 13. Si alguien tiene alguna otra pregunta, aquí está Marco. Estamos aquí conversando sobre hablemos de contabilidad. Marco, seguimos con el mismo tema que nos compete, que es la contabilidad a nivel. ¿Cómo funciona un departamento de contabilidad? ¿Tú nos puedes dar alguna orientación a alguna persona que tiene la duda, que trabaja en una empresa y tienen miedo a acercarse al contador, no al contable, al contador? Tienen miedo tienen miedo a acercarse como para preguntar algunas cosas. ¿Cómo funciona tú me decías que, puedo decir lo que hacen los contables en las empresas, como que siempre se mantienen distantes. Nosotros somos, a mí me gusta decir que somos antisociales, quizás por el mismo desempeño en el trabajo, eso nos va creando como esa deficiencia de uno poder interactuar con personas, porque al uno trabajar usualmente con documentos, papeles, caramba, se le olvida inclusive uno hablar. Pero sí, Álvaro, básicamente los departamentos en contabilidad funcionan según los requerimientos. Muchas veces no hay un departamento per se, sino una persona que es que maneja el departamento completo, por lo que hablábamos de macro y micro. Si la cantidad de operaciones en una empresa no son tantísimas, una sola persona perfectamente lo puede manejar. Excelente, claro, muy bueno. El dueño, Yo como una persona, por ejemplo, en el caso mío o de cualquier otra persona que quiere emprender un negocio, ¿tú le recomiendas, tú como persona ya con conocimiento de la contabilidad, que tenga su contable? A todo aquel emprendedor que quiere iniciar un negocio, lo mejor para llevar los impuestos y todo. Si ya llevó la empresa a ese nivel o el proyecto de emprendedurismo lo llevó a ese nivel, lo recomendable es que busque ayuda de un profesional. ¿Por qué? Porque un problema pequeño se solucionaría con ¿cómo te explico? Con una cantidad de dinero pequeña, porque es el detalle. Los problemas en contabilidad no se solucionan arreglando un papel, se solucionan con dinero. Y cuando ya tú tienes un problema bastante grande, se hace imposible. Porque ¿qué sucede?
tú tienes una situación de contabilidad o de impuesto en enero, pero lo quieres solucionar en junio. Ya la DGI, por esos 6 meses que pasaron, te cobra intereses. ¿Cada qué tiempo tú tienes para solucionar, por ejemplo, para reportar impuestos? ¿Eso se hace mensual? Sí, sí, sí. Los impuestos son mensuales. Son todos, o sea, en su mayoría son mensuales, con excepción del impuesto sobre la renta, que el corte es anual. Pero en el Pero caso eso de nosotros, depende, sí. depende eso de la cantidad de dinero que entre. No sé si estoy errado. Te lo digo por un comentario que escuché de una persona que tiene una empresa y me estaba diciendo que una empresa de viajes, y tú sabes que en este momento la gente no está viajando mucho. Y me comentaba que si tú no generas ningún ingreso, no tienes ningún ingreso en ese momento, ahí la DGI no te cobra nada porque no entró nada. Eso es discutible. Mm, Eso es discutible. Aunque tú no pagues nada de impuestos sobre la renta porque no tuviste operación en ese año, hay que pagar por los activos. ok, O sea, al final del día la DGI siempre busca la manera de cómo cobrarte. Por eso te digo, es bueno acercarse a un profesional que sea que te diga, que te guíe, porque tú puedes tener muchas ideas, pero ¿cuáles de esas ideas son tan avaladas por la ley? ok, muy bien ahí. Muy interesante eso, sobre todo de seguir en todo al pie de la letra, de manera que tú estés al día con todos los impuestos, todos los reportes que tienes que hacer. Aquí pregunta alguien, Edith Jiménez, que es emprendedor, y hace la siguiente pregunta. Él dice que le gusta, Edith dice que le gustaría, déjame ver que se me fue el comentario, que le gustaría saber cómo ponerse al día en el tema de los impuestos y que quiere reportar. ¿Qué tú le dirías a Aymar? Lo principal es definir lo que tú quieres. Si tú quieres llevar tus impuestos como persona física o quieres crear una compañía, una persona jurídica. Es lo primero. A partir de que tú definas eso, pues entonces lo próximo es empezar a reportar, hacer tus Excelente. envíos mensuales. Los envíos de información fiscal y financiera se hacen mensual independientemente a que tú tengas o no operaciones, léase ingreso, venta, compra, independientemente a que la tengas o no, hay que hacerlas mensuales. Por eso tú tienes que definir. Cuando tú como persona física decides llevar, como te digo, un negocio con tu nombre, automáticamente tú involucras tu patrimonio. Que esa sería la diferencia más grande que hay entre tú constituirte como persona física y una empresa. Al tú llevar tu contabilidad o llevar tu negocio como persona física, tú involucras tu patrimonio. Es decir, si tú tienes una deuda o algo, te pueden congelar tus cuentas de banco, te pueden embargar tu casa, un carro que tengas, pero ya como compañía no. Como compañía solamente se debe involucrar la parte del capital a la que tú hayas aportado. Y las demandas y demás familiares llegarán a la compañía, no a ti como persona. Excelente. Marco, aquí tenemos varias personas. Hay una persona que dice cómo te puedo contactar. Yo creo que te puede escribir por Instagram directo y luego tú le das tu número. Le escribe Me a pueden escribir por Marco, Instagram directo o a mi un mensaje le proyecto, envía que ahí. es consultoría asociado. Ahí está el proyecto de Marco. Él le puede escribir ahí. Marco después le da el teléfono para que lo contacte. Pregunta Brenda Cabrera, dice Brenda Cabrera 92, dice trabajo independiente y quiero crear una compañía. ¿Cómo lo hago? ¿Qué consejo Bueno, tú le mira, darías ahí? el proceso de crear una compañía es un poquito complejo para tú hacerlo tú como persona. Lo ideal es que tú te contactes con un profesional, que el profesional la constituya, Mm. porque tú como persona puedes hacerlo, pero te va a dar bastante trabajo. Una persona puede crear, por ejemplo, si tú trabajas como diseñador gráfico, una persona que se dedica al diseño gráfico puede crear, tú le recomiendas que cree una compañía, no como persona, sino ya una empresa en sentido general. Una empresa, o sea, crear una persona jurídica, constituir Excelente. una SRL o algo, o sea, tratar de que el negocio no sea a través de tu nombre. Eso para, en caso de cualquier situación, no se involucre tu patrimonio. Muy bien ahí, Marco. Si alguien tiene alguna otra pregunta, yo creo que estamos finalizando. Marcos aquí
dio todo lo necesario que debe saber una persona cuando va a constituir una empresa. También conocimos varios conceptos interesantes. Aprendimos aquellos que trabajamos para empresas, los conceptos que se toma en consideración para las vacaciones, el sueldo 13. También hablamos de los activos, los pasivos, un término interesante que aprendimos hoy sobre la corrupción selectiva. Marco, si tú tienes algún consejo, algún comentario ya para finalizar, a menos que alguien tenga otra pregunta. Bueno, ¿qué te explico, Álvaro? La contabilidad es muy, muy cerrada. Pero yo a cualquiera le invito a que, al igual que yo, la conozca. Porque nosotros aquí en República Dominicana tenemos poca cultura de lo que son los impuestos. Estamos hablando de que la ley tributaria nació en el año 92. O sea, necesitamos una generación que viva bajo un régimen de impuestos para poder decir que hemos logrado algo. Hay muchas personas que cuando le hablan de impuestos sobre la renta, yo he tenido situaciones con ay, papá, no, ¿y por qué te ese dinero? Y mi amor, pero que lamentablemente yo no tengo culpa. Hay que pagar. Lo que muchas veces decimos, Marco, que, por ejemplo, en los Estados Unidos te devuelven una parte de los impuestos. Mucha gente dice, bueno, pero es que aquí es simplemente para pagar a los funcionarios, pero no se devuelve esa parte de los impuestos. No. Lo que pasa es que el dominicano somos un poquito limitados en ese sentido. Si bien es cierto que Estados Unidos, lo que es la política financiera, es algo mejor, tenemos que entender que ellos son la primera potencia. Nosotros no llegamos ni a potencia. Es más, todavía nosotros no somos ni desarrollados. Entonces estamos hablando desarrollados. Es una comparación casi del huevo y la piedra. Ahora, aquí los impuestos tienen un rumbo similar. De que aquí somos medio sinvergüencitos, sí, pero somos sinvergüenzas los dominicanos. Los funcionarios no son de otro país, somos nosotros mismos. Y lo malo para mí, desde mi punto de vista, no es que los que están son malos, sino que los que vienen son peores, porque también son dominicanos. Cuando tú coges una carretera, por ejemplo, todos hemos cogido la 27 de febrero. ¿Cuánto tú dices hace la 27 de febrero? Algunos dicen, bueno, se me tomaron de mis impuestos. Mi amor, fue de ahí. Entonces tú lo disfrutas. Ya. Tú lo disfrutas. Tienes razón ahí. Tienes razón. De que ahí no... le diría como dijeran en el argot popular, le diste con la de mito. Que no es como en Estados Unidos, esa carretera grande, ancha, bonita, bien pintada. No, lamentablemente. Pero... Muy bueno ese comentario, Marco. Para hacer conciencia en nosotros, los jóvenes principalmente, y también aquellos adultos que no entienden ese concepto y no entienden por qué los impuestos, pero muy interesante ese comentario. Ya pueden, mira, ahí están las redes sociales de Marco, @marco.guevaras, aquel que lo quiera contactar. También hablamos, aquí está Johan, que estaba en el live, que estuvo con nosotros el primer día hablando de la ansiedad, un psicólogo apasionado por su carrera, y Milda, que estuvo hablando de finanzas el pasado sábado. Yo no creo que él tenga tanta pasión como yo. Bueno, hay que ver, porque yo también veo que tú tienes pasión. Yo creo una de las cosas que más me ha agradado de todos ustedes, y también de las personas que más adelante vamos a traer, es que sienten pasión por lo que estudian, y creo que en sus medidas, en sus profesiones, son muy buenos profesionales y que tienen mucho techo para crecer, que es algo muy importante. Yo te lo había comentado a ti, que todos los muchachos, y he visto esa pasión también en ti, de las cosas que tú haces, y espero... Oye, dice hermano. Álvaro, déjame ver cómo... Sabes que esta tecnología en manos de cavernícola, déjame ver si puedo fijar. No, pero no vayas a estrellar el teléfono, no tienes que maltratarlo. Trátalo bien, trátalo bien. Muy bien, hermano. Te decía que yo conocí la contabilidad como una técnica. Me enamoré de ella siendo un arte, pero me casé siendo una ciencia. Yo amo mi contabilidad. Eso es lo muy importante. Yo le exhorto por eso a todos los jóvenes
que quieran en el futuro estudiar una profesión, que lo hagan por vocación, no lo hagan simplemente buscando el dinero que te pueda generar en el futuro. Si bien es cierto que todos estudiamos para tener un mejor futuro, también es necesario que a nosotros nos guste lo que y tengamos vocación por lo que realizamos. Eso te ayuda, eso le pone como un incentivo a lo que tú haces. Yo suelo decir que lo que es la parte económica es un efecto colateral de tu trabajo. Yo no trabajo por dinero, yo trabajo por pasión, porque me gusta, porque me siento bien. ¿Que necesito el dinero? Claro, pues Dios me hizo bonito, pero no rico. Pero es un efecto colateral. Sí, que hay mucha humildad en ese comentario. Lamentablemente. Bueno, vamos ya finalizando esa parte. Agradecido de tu presencia, Marco, también la presencia de todas las personas que han estado con nosotros, esperando, al igual que los demás muchachos que han estado con nosotros aquí, que volvamos a realizar algo para hablar de contabilidad, en tu caso. Vamos a preparar un tema y sigue escribiendo. Yo te doy el consejo de que sigas escribiendo, no te desanimes, que tú lo haces muy bien. Y cualquier sugerencia, cualquier persona que quiera dirigirse a Marco, ya aquí tenemos las redes sociales del el Instagram, ahí él le va a mandar su número de teléfono y se ponen en contacto y luego le manda la factura a ustedes. Marco, un placer, mi hermano, claro. Un abrazo desde la distancia. Un placer, hermano. Recordemos que como dominicanos tenemos un reto con la pandemia ahora mismo que, como comentaba al inicio, cerca de 900 personas han fallecido aquí en el país y se espera que muchos más mueran, lamentablemente. Cojamos conciencia, cuidemos a las personas. Johan decía yo que tiene una campaña en sus redes sociales para que nosotros podamos formar conciencia de esa situación que nos está afectando a todos. Muchas gracias por su sintonía. Seguimos hablando la próxima semana. Más adelante estaremos poniendo la fecha y el día. Y espero que todos estén bien en el resto del día. Bendiciones. Adiós. Ay.